yo no soy un economista como para poder escribir un libro con la historia de la economía. Yo he prestado atención, eso sí, a los fenómenos culturales y pienso que en una sociedad, y sobre todo en una sociedad moderna, lo que importa más es atender la formación de la gente, es decir, la cultura. Yo pensé que si podía hacer un estudio de la economía en función de la cultura, podía encontrar cosas interesantes. La historia de la economía estaba ya bien contada, yo no quería contarla de nuevo, no hubiera hecho un libro para eso. Pero pensé que con este fenómeno podía encontrar cosas nuevas y efectivamente encontré muchas cosas nuevas, porque las mutaciones económicas responden casi siempre a fenómenos de ayornamiento, es decir, la mente encuentra recursos, encuentra maneras nuevas, encuentra planteamientos que no había hecho, y ese cambio en la mente de la gente termina influyendo en la economía. También es cierto, eso es más conocido, de que la economía determina en gran medida también la línea, la historia de la cultura. El desarrollo de la cultura depende de la economía. Dice Ortega que la cultura es rebotante, y es rebotante, es decir, si no puede pegar en uno y en otro y saltar y ir y venir en ese hervor, en ese fervor, la cultura no se desarrolla. Así que el libro en realidad es eso, y aprendí muchísimo cuando empecé a cotejar y empezaron a aparecer cosas nuevas. Y hay muchas cosas que si no se juntan esos fenómenos no se perciben. Uno de los problemas que se me plantearon cuando empecé es dónde agarrar el primer cabo, dónde empezaba yo mi historia y mi relación entre la cultura y la economía. Y a poco que estudié me di cuenta que el fundador de la economía de este país y de toda la región tenía nombre y apellido, y que el desarrollo económico empezaba con un hombre que se llamaba Hernandarias, un tipo que tuvo una idea, no sé si tuvo otra, pero esa la tuvo y la mantuvo bien, porque el rey le contestó cuando mandó la iniciativa a España, y él lo mismo lo hizo sin que el rey le contestara ni aprobara nada, y trajo ganado vacuno y ganado equino y lo soltó ahí a la altura de desembocadura del Río Negro. Y eso fue casualidad de la vida en 1611, 400 años justos antes del 2011. Así que mi historia tiene 4 siglos justos de duración, porque termina con el gobierno de Mujica y empieza con la acción de Hernandarias soltando esas vacas y esas yeguas y caballos en ese lugar del país. La sociedad uruguaya, indistintamente sociedad española, criolla o indígena, fue una sociedad que vivió de las vacas, vivió de cazar vacas, y a eso se le llama depredadores. No fue una sociedad creadora de riqueza, fue una sociedad, también la española y también la criolla, depredadora, puramente depredadora. ¿Hasta cuándo? Hasta muchísimo más adelantado de lo que se piensa. En 1886 se dieron cuenta de que los campos, las praderas naturales, no aguantaban más vacas encima. Pero hasta 1886, cuando faltaban 14 años para el 900, que es la época de oro y de la cultura y del desarrollo, hasta esa época, 1886, la explotación económica y la actividad económica en Uruguay fue depredación. Cazar una vaca y vender el cuero, pero muchos cueros, ¿no? Llegaron a vender 1.200.000 cueros en un año. Y eso para la población uruguaya, que eran 20 o 25.000 habitantes, era la sensación de la riqueza. Mientras los uruguayos hicieron sus patriadas, convirtieron esto en la tierra purpúrea de Hudson, es decir, la tierra embebida de sangre, y destruyeron todo lo que pudieron destruir, uno de un lado y el otro del otro, la función clorofiliana seguía dando caramilla y criando vacas. Y eso, como era una cosa misteriosa, que el ser humano no puede interferir, decidió que cada vez había más vacas y cada vez éramos más ricos, aunque destruyéramos lo más que pudiéramos. Y uno de los hitos de la historia uruguaya es la entrada en el siglo XX.
y muy curioso, porque la entrada del siglo XX tiene una epopeya blanca muy importante, una acción de los blancos muy importante. La figura de don Pepe Valle es tan absorbente que uno piensa en 900 y dice es la época de Valle. Sí, es la época de Valle, pero no pudo ser esa época de Valle si no hubieran pasado ciertas cosas. Por ejemplo, que en el año 1897 Herrera publicara un librito llamado La Tierra Charrúa, donde dice y adelanta la mitad de las cosas que después realizó don Pepe Valle. Vistas en perspectiva y mirado el siglo XX desde nuestra situación, desde el presente, yo observo que el Uruguay, a partir de las 3 décadas vallistas, tuvo por un lado una concepción en cierta medida dogmática, ideológica de la izquierda, y paralelamente a ella una concepción también cristalizada, ideológica, vallista. Y esas dos ideologías hicieron que el Uruguay no pudiera atender a lo que pasó en el mundo. El Uruguay perdió el tren hacia el final de la guerra 39-45 y a partir de ese momento no hizo lo que hicieron los triunfadores, no abrió su economía, al revés la cerró, y esa equivocación compartida por Sudamérica, porque fue la tesis de la CEPAL y del señor Presbich, un economista que opinaba que la relación de intercambio se deterioraba, así que era lo mejor no tener relación de intercambio, una cosa un tanto loca. El Uruguay se cerró, trató de producir todo y se empobreció y entorpeció de tal manera la economía que estaba dentro de un corsé y no se pudo desarrollar. Felizmente estamos viviendo una época donde la mutación económica es tan favorable que es de esperar que haya un ayornamiento. Nosotros hemos tenido, a partir del año 2003, un desarrollo económico formidable que sigue todavía, una bonanza extraordinaria que no está correspondida por un ayornamiento, es decir, bueno, voy a cambiar la palabra, es decir, Lawrence Harrison dice que su desarrollo está en la mente, y mientras no cambia la mente, no cambia la cultura, y si la cultura no cambia, el cambio cultural no tiene dónde apoyarse. Y eso es lo que nos está pasando. Tenemos un pensamiento viejo para una economía actual, una bonanza presente. Y esa contradicción se está haciendo insalvable. Todo hace, a mi entender, para que aparezca una generación que haga una síntesis brillante y que aproveche este buen momento económico que estamos viviendo. Ojalá, me parece que eso es lo que yo deseo y es lo que en cierta medida prueba el libro.